Sobre el informe de la señora presidenta, lo que dijo está escrito y lo que está escrito está hecho. Y lo que no se dijo y no está escrito no se hizo. Y sobre eso me voy a referir. El desgobierno de la inercia y de la incertidumbre. Quiero dejar constancia que creo firmemente en la democracia participativa y en el agro. Eso significa fortalecer la participación de las organizaciones campesinas, articularlas entre sí y vincularlas en el pensamiento académico nacional y abrirles a la cooperación internacional. Ahora bien, acto seguido señalo mis primeras impresiones luego de escuchar el discurso de la señora Presidenta de la República. Los primeros 2 años de gobierno completamente estériles, casi de inercia total. Sus 2 últimos años de gobierno, incertidumbre hasta un nuevo aviso. Eso es lo que le llaman administración de la inercia del 2010 al 2012 y administración de la incertidumbre del año 2012 al 2014. ¿Por qué lo planteo así? Empecemos con la teoría del MAC inerte, el MAC invisible, o mejor dicho, el desgobierno del sector agropecuario. Este desgobierno del sector sucede porque los logros del agro, según la señora Presidenta, se originan en el comercio exterior. Esa es la única solución que pregona este gobierno para todo y para el agro también. ¿Y qué más soluciones? Parecen especulaciones. Es como improvisar apuestas. Por ejemplo, la señora Presidenta, al igual que su antecesor, los Arias, le apuesta a las soluciones corporativistas. Lo hace en materia de agroexportaciones o megaproyectos turísticos o en megaconcesiones. Pero el caso es que siempre pierden los mismos, los micro, pequeños y medianos productores nacionales y los costarricenses. ¿Y quiénes son los beneficiados de siempre? Aunque no sean la mayoría, los consultores allegados del gobierno, los amigotes de algún ministro, los socios o financistas de campaña, los poderosos de siempre. Pero resulta que beneficiar tagarotes no es desarrollo, menos si es en perjuicio de los productores nacionales. Como puede observarse, la señora Presidenta pierde de antemano sus apuestas, porque las soluciones que propone no son compatibles con los problemas nacionales que día a día se diagnostican en el país. Para empezar, no son soluciones viables a partir de la realidad nacional. La realidad nacional que la señora Presidenta y don Luis Lieberman no ven es generosa, no solo en problemas, sino en soluciones alternas que están disponibles y solo hay que saber detectarlas. Ejemplo, las soluciones de la economía social como el movimiento cooperativo está ahí, pero el Poder Ejecutivo no las ve. El cooperativismo como modelo social y económico debe resultar clave para reactivar nuestra economía, sobre todo en las zonas rurales. Si se quieren revertir parte de estas carencias de oportunidades para sus habitantes y otorgar verdaderos incentivos para los emprendimientos. Las soluciones como el turismo también están ahí, pero el Poder Ejecutivo tampoco quiere hacer sus apuestas al respecto. Es más, hoy por hoy el sector turismo está de luto. Pareciera que la señora Presidenta en su discurso se refiere a otro país. Otros ejemplos de malas apuestas que generan desgobierno en el sector agro. Y para don Juan Bosco Acevedo, el programa de renovación cafetalera. Después de 2 años de haber sido lanzado el programa, solo se ha comprometido el 5% del crédito. Al 10 de febrero de 2012 se reportan que el programa comprometió inicialmente unos 67.000 millones de colones para 29.000 hectáreas. Entonces el avance es extremadamente lento. 525 créditos aprobados, menos del 2% de los fondos comprometidos. Pregunto, ¿qué medidas concretas tomará este gobierno para responder a las 60.000 familias de pequeños productores del café del país? La producción y comercialización de frijoles,
Sobre este tema, doña Laura no dijo nada. Y esta es la mitad de la comida de nuestro pueblo. Se ignora qué medidas concretas tomará el gobierno para que las familias productoras no anden deambulando por las calles o entre noticieros de televisión para vender su producción. ¿Qué le pasó aquí, señora presidenta? Falta de voluntad política, compromisos con proveedores que importan alimentos. El sector arrocero, los productores de arroz de Costa Rica viven la peor situación de los últimos 30 años. No es un problema de precios, no es un problema de plagas y enfermedades, es que el gobierno desde el inicio desestabilizó a los productores del país. Recordemos cuando las ministras de Comercio y el MAC intentaron enfrentar a los productores con los consumidores. Ofrecieron un programa que nunca llegó e intentaron descapitalizar a Conarroz. Esto ha generado una inestabilidad que ocasionó pérdida de confianza en el gobierno. Además, la marcada preferencia de los industriales importadores les ha permitido traer arroz en granza y pilado, en desmedro de la producción nacional. Los productores de arroz han tenido que defenderse en los tribunales de las arbitrariedades gubernamentales. Sus funcionarios han desestabilizado a las organizaciones de productores y mediatizado sus decisiones con intervención directa del gobierno. Señora presidenta, son 1.498 familias. El fideicomiso para la producción de palma aceitera, un ejemplo de falta de voluntad política, lo encontramos en la ley 8.868, aprobada aquí en este Parlamento. Desde el pasado 26 de agosto de 2010, su fecha de publicación fue el 19 de noviembre de 2010, debiendo regir a partir del 24 de marzo de 2011, ley que duró alrededor de año y medio para entrar en operación por la no elaboración de un reglamento para otorgar dichos créditos. Mientras tanto, las 2.000 familias agricultoras palmeras de Costa Rica se encontraban con los brazos cruzados y al acecho de la transnacional en la zona sur y perdiendo su capacidad instalada de producción y sus ingresos para el bienestar familiar, y todo por la inercia reglamentaria del Poder Ejecutivo. Las acciones han sido más a nivel paliativo, diputados, que en la búsqueda de soluciones integrales coherentes con una verdadera política agropecuaria. Acá los sectores frijoleros, paperos, cebolleros, arroceros, palmeros, ganaderos, porcicultores, entre otros, han sido las primeras víctimas directas de las claras falencias de una verdadera política agropecuaria y la falta de controles adecuados de las importaciones, que aumentan la competencia desleal comercial con eventuales irregularidades de su facturación, de triangulación comercial y de una clara evasión fiscal, en donde las autoridades fiscales tributarias y las autoridades fitosanitarias muchas veces se hacen de la vista gorda y los agricultores deben seguir sufriendo la ineficiencia institucional mientras muchos siguen vendiendo sus propiedades al mejor postor. Por otra parte, el sector pesquero artesanal, debo mencionar lo siguiente, es bastión clave de combate a la pobreza en las zonas costeras, anda al garete, ausencia de Incopesca, de políticas de reactivación y con visión a largo plazo, que miren los recursos marinos de nuestras costas una verdadera oportunidad para el desarrollo sostenible de los pueblos costeros. Continuemos ahora con la teoría de la administración de la incertidumbre. No hay peor incertidumbre que la generada por la desigualdad y la pobreza, y peor aún si el gobierno la reproduce por inercia. ¿Será que la pobreza es un negocio electoral para Liberación Nacional? El punto es que el gobierno se muestra indiferente para solucionar los problemas de la desigualdad, máxime en las zonas rurales, apenas como que administra su eterna omisión de hacer algo al respecto. Valga decir que en referencia a la situación de la pobreza y su relación con las zonas rurales, en las cuales se sostiene la mayor parte de la producción agropecuaria nacional, los indicadores de pobreza evidencian el gran abandono de esas regiones. Así, por ejemplo, según el último informe de la INEC, la pobreza en la zona rural es de un 29% en relación con la zona urbana con un 22%.
siendo mayor en la zona rural en un 7% y sigue aumentando. Con respecto a la pobreza por regiones, tenemos sendas diferencias si comparamos la región central con las regiones con mayor ruralidad. Es así que las regiones con mayor pobreza son la región Brunca con 36.9%, la Chorotega con 34.6%, la región Huetar Atlántica con 34.5% y le siguen Huetar Norte con 31.7%. Y finalmente la región central con 20.2%, que es la que tiene menor pobreza. Esto, señores y señoras diputadas, no es producto de la casualidad, sino parte de una política de Estado excluyente y dispersa desde hace varios años, que ha promovido la inmigración campo-ciudad ante la carencia de oportunidades para la población económicamente activa, en donde incluso han contribuido a agrandar los anillos de pobreza en las ciudades urbanas, y no es casualidad que los 10 cantones más pobres en relación con los índices de desarrollo social sea en orden ascendente. Escuchemos bien, don Walter. Talamanca, que encabeza la lista con 0%. Le siguen Cotobruz con 4.5%. Los Chiles con 5.2%. Golfito 6.2%. Upala 7.1%. Buenos Aires 12.6%. Limón 13.5%. Corredores 14.7%. Osa 15.5%. Matina 15.5%, Siquirres con 17%, La Cruz 18.74%, Pocosí con 18.8%, Sarapequí con 21.2% y Parrita con 25.1%. 6 cantones de la provincia de Punta Arenas, y de los 10, los 5 cantones de la zona sur están entre los más pobres. Y los gobiernos de turno más bien han venido deteriorando cada vez más estos indicadores si se comparan con décadas atrás. Pero este diputado también quiere ser legislador propositivo. Mi parecer es que las soluciones viables tienen que empezar a visualizarse como soluciones ambiciosas, del más alto calibre, aunque cuesten más o dure más su desarrollo o construcción democrática. La idea es que sean soluciones duraderas y verdaderas, como el hecho de constitucionalizar el principio de soberanía alimentaria, un tema pendiente en Costa Rica, pese que en otras latitudes como México y todos los países centroamericanos y la mayoría de países de Sudamérica ya es una realidad tangible. La FAO habla sobre estos temas, es decir, algo resuelto desde el máximo nivel constitucional. También el diseñar una verdadera y duradera política agropecuaria es una solución urgente del más alto nivel. Y sobre política agroalimentaria, señora presidenta, seguiré de necio, insistiendo hasta que exista algo parecido a una política de este tipo. Por cierto, una verdadera política agro no es precisamente la tendencia antisocial demócrata, que es ir hacia los monopolios u oligopolios privados, o que haya más multinacionales y menos producción nacional en perjuicio de la soberanía alimentaria. Señor presidente, quiero que se incorpore el resto de mi intervención con referencia a la síntesis de los ejes transversales referidos con mis compañeros: un modelo económico insostenible, corrupción, impunidad, humanizar la economía y el Estado necesario, entre otros. Muchas gracias.